Hola a todos. Vamos a explicar en esta oportunidad el tema de la semana uno del tercer parcial, que corresponde o que contiene la continuación del tema que empezamos a estudiar en la última semana del segundo parcial, que tiene que ver con ecuaciones de primer grado en una variable. En esa oportunidad, pues nosotros comenzamos explicando qué era una ecuación, qué es una solución, qué es una igualdad numérica, cuando se le llama ecuación de primer grado, ¿verdad? Vimos los conceptos introductorios y comenzamos a resolver algunas ecuaciones sencillas, encontrando el valor o la solución de la variable. También vimos que, pues, cuando encontramos ese valor para la variable, hemos encontrado la solución, que es un número que hace que la ecuación sea o se convierta en una igualdad numérica o eh, que sea verdadera, ¿verdad? También se dice que sea verdadera la ecuación o que hace verdadera a la ecuación. Bueno, también aprendimos en esa oportunidad algunas de las propiedades principales de una igualdad, ¿verdad? La propiedad que decía de que si yo a una ecuación eh, le sumo a ambos lados la misma cantidad, o se la resto a ambos lados la misma cantidad, o la multiplico a ambos lados la cantidad, o la divido ambos lados de la igualdad entre un mismo número, la igualdad en este caso se seguía manteniendo. Y basándonos en esas propiedades, resolvimos algunas ecuaciones de primer grado. Ahora, en esta segunda parte, y es la terminación de la unidad de ecuaciones de primer grado, vamos a resolver ecuaciones de primer grado utilizando un concepto o un término que se llama transposición de términos. La transposición de términos consiste en, como ya sabemos, tenemos una ecuación que tiene dos lados o dos miembros, ¿verdad? El miembro izquierdo y el miembro derecho. Y en ambos miembros pueden haber términos con variable y términos sin variable. Entonces, en el caso de la transposición de términos, vamos a manejar no porque sea solamente así, sino que como una forma de trabajar en orden. Vamos a manejar que los términos que tienen una variable los vamos a mover todos hacia el lado izquierdo. Y los que no tienen variable los vamos a mover todos hacia el lado derecho. Los términos que no tienen variable, que ya están al lado derecho, no los vamos a mover, ¿verdad? Los vamos a dejar ahí. Simplemente vamos a mover los que necesitamos mover hacia la izquierda o derecha respectivamente. Entonces, ¿qué es transposición de términos? Pues transposición de términos no es más que, por ejemplo, este 5 negativo que vemos acá, lo vamos a mover de lugar. Lo vamos a mover del lado izquierdo al lado derecho de la ecuación. Y mientras hacemos ese cambio, el signo actual del número se cambia por el signo opuesto. En este caso, si yo muevo el negativo 5 para el lado derecho, va a cambiar a positivo 5. Entonces vamos a comenzar a aplicar las propiedades en esos casos. Por ejemplo, entonces tenemos la ecuación 2x menos 5 igual a negativo 4x más 7. Entonces fíjense bien lo que se hace. Al lado izquierdo vamos a dejar los que tienen x. Entonces el 2x lo voy a dejar ahí. Pero el término negativo 4x lo debo de mover al lado izquierdo. Porque al lado izquierdo, por regla, nosotros ahorita en esta clase vamos a manejar que los términos con una variable los vamos a mover al lado izquierdo. Entonces, como el negativo 4x está a la derecha del igual, entonces lo tengo que pasar para la izquierda. Y en ese cambio, el signo del 4 se va a cambiar por el signo opuesto del menos, que en este caso sería el más. Y copiamos 4x. Después de hacer eso, copiamos el signo igual y ahora escribimos el número que está al lado derecho, que es el 7, lo copiamos. Y el signo o el número, perdón, negativo 5 lo tenemos que mover a la derecha, donde van a estar los que no tienen una variable. El signo del menos, del 5 que es menos, cambiaría y se volvería positivo 5.
Y ahí nosotros ya hicimos la transposición de términos. Transpusimos el término negativo 4x para la izquierda y lo modificamos a signo más, positivo 4x. Y transpusimos el número negativo 5 para el lado derecho con el signo opuesto, que en este caso es el positivo 5. En el siguiente paso, lo que nosotros tenemos que hacer es reducir los términos semejantes. En este caso, como son dos números positivos, los vamos a sumar. 6x igual, y en este caso vamos a sumar 7 más 5, 12. Una vez hecho eso, vamos a dividir, o vamos a decir que el término o el número 6 que acompaña la variable x, como está multiplicando, lo vamos a pasar a dividir al otro lado. O acá podemos hacer lo que hacíamos en la clase anterior, que decíamos que para poder eliminar el x, simplemente el x lo paso a dividir, ¿verdad? Recuerden de que un número que acompaña a la variable está multiplicando la variable. Entonces, para cambiarlo o para transponer ese término al otro lado, vamos a decir que el 12 lo vamos a pasar a dividir el número 6. El número 6 que está multiplicando la x lo pasamos a dividir al 12. Ahí. Y una vez que hacemos esa división, encontramos que 12 entre 6 pues da 2. Y esa es la solución del ejercicio, que la vamos a copiar por aquí. ¿Verdad? La vamos a copiar aquí. Sería la solución del ejercicio A. Vamos con el ejercicio B, que dice 4x más 1 igual a x más 4. Y hacemos lo mismo, ¿verdad? El número positivo 1 lo tenemos que pasar a la derecha con signo opuesto. Y el término 1x o x, aunque sabemos que ahí hay un 1, lo pasamos al otro lado con signo opuesto. En este caso, de signo más va a pasar a signo menos. Entonces escribimos 4x menos x, ahí hicimos la transposición de la x de acá y la pasamos para el otro lado, con signo opuesto, positivo, negativo. Igual a 4, que es este número que ya vemos al lado derecho, simplemente lo copiamos. Y el positivo 1 lo transponemos al otro lado, pero con signo opuesto. En este caso sería menos 1. Ahora hacemos la reducción de términos semejantes. 4x menos, acuérdense que aquí hay un 1, ¿verdad? 4 menos 1, pues me quedaría como 3x, igual. Y 4 menos 1, pues me daría 3. Luego decimos que la x es igual a el 3 que está al lado derecho, lo vamos a dividir entre el 3 que está acompañando la variable x. Al hacer la división, 3 entre 3 nos da 1. Y con eso nosotros resolvimos el inciso B. ¿Lo ven? El inciso B. Así se resuelve el inciso B. Pasemos al siguiente ejemplo. El siguiente ejercicio, perdón, dice 6x menos 5. 6x menos 5 es igual a 2x más 7, creo que dice. Vamos a verificar. Sí, 2x más 7. Bueno, exactamente lo mismo, ¿verdad? Copiamos el 6x y transponemos el 2x para este lado con signo negativo. 2x igual. Copiamos el 7 y el menos 5 lo pasamos al otro lado con signo opuesto. O sea que sería de menos pasaría, o de negativo pasaría a ser positivo el 5. Reducimos los términos semejantes y sería 6 menos 2, 4x, y 7 más 5, 12. Ahora, para eliminar este 4 lo pasamos a dividir al 12. Entonces nos da x, que es igual a 12 sobre 4, ¿verdad? Ahí, 12 entre 4. Y al hacer la división, pues nos da que 12 entre 4 es 3. El último número que encontramos para la x es la solución de la ecuación, ¿verdad? Eso no lo vayan a olvidar, es la solución de la ecuación de primer grado.
Este último número que encontramos es la respuesta de la ecuación o la solución. El siguiente ejercicio dice menos 2x menos 1. Dice menos 2x menos 1 es igual. Y al otro lado dice 3x más 14. 3x más 14. Ahora, en este caso, vamos a copiar el menos 2x y el término positivo 3x, como lo tenemos que transponer al lado izquierdo. Si está el 3 positivo, como ahorita, entonces acuérdense que al hacer la transposición se vuelve con signo opuesto, ¿verdad? Entonces sería negativo 3x igual. Copiamos el 14 y el número 1 que está negativo lo transponemos pero con signo positivo. En este caso, como los dos números son de igual signo, se va a copiar el mismo signo y se van a sumar, ¿verdad? 2 más 3, 5x igual, y 14 más 1, 15. Ahora el número negativo 5 lo pasamos a dividir al 15, entonces me quedaría que x es igual a 15 entre negativo 5. Recuerden que cuando yo tengo dos números de distinto signo y los voy a dividir, la respuesta va a dar negativa, ¿verdad? Entonces 15 entre 5, 3. La solución de la ecuación sería x igual a menos 3. Y con eso entonces completamos el primer ejercicio de la tarea, que es el ejercicio 1.11. Muy bien, en el ejercicio 1.12 pues me pide resolver las ecuaciones por transposición de términos, que es exactamente lo que estábamos explicando en el ejercicio anterior. Entonces en este caso yo voy a resolver el inciso A, B y C y va a quedar de tarea resolver los ejercicios D, E y F a ustedes. Eso lo voy a escribir acá para que no se olviden y tengan en cuenta que cuando vaya a revisar la tarea voy a revisar que estos ejercicios que quedan pendientes vengan resueltos. ¿Verdad? Ahí queda el mensaje para que no se les vaya a olvidar que tienen que resolverlos. El D, E y F tienen que hacerlos ustedes. Ok, entonces veamos el inciso A. Dice 9x menos 3 igual a 5x más 9. La misma estrategia que usábamos, ¿verdad? Copiamos el 9x y transponemos el 5x para este lado con signo opuesto, o sea, con signo negativo. Igual, copiamos el 9 y el negativo 3 lo pasamos al otro lado, o lo transponemos con signo positivo, más 3. Simplificamos términos semejantes, en este caso diríamos 9x menos 5x, pues 4x. Y 9 más 3 serían 12. Luego la x la pasamos o la despejamos y aquí en pasamos al 4 lo pasamos a dividir al 12, ¿verdad? X entonces en este caso sería 12 entre 4, 3. Así se resolvería el inciso A. Muy exactamente como los ejercicios que estábamos resolviendo anteriormente. Vamos con el siguiente. El ejercicio dice negativo 3x más 5 igual a negativo x menos 1. Hacemos lo mismo, ¿verdad? Copiamos el negativo 3x y el término negativo x lo pasamos o lo transponemos al otro lado con signo opuesto, ¿verdad? Entonces sería más x igual, copiamos el número negativo 1 y transponemos el número positivo 5 al lado derecho con el signo opuesto, en este caso sería menos. Una vez que hacemos eso, entonces hacemos reducción de términos semejantes.
Recuerden que la variable x cuando no tiene coeficiente tiene un 1, que ustedes perfectamente se lo pueden poner. Se lo quitan o se lo ponen, la verdad queda igual, ¿verdad? Es más, yo se lo escribo más que todo para que vean lo que va a pasar aquí. El número 3 y el 1 son signos opuestos, entonces el número más grande es el que me va a sobrar. Luego, como son de signos opuestos, la regla de los números enteros dice que se van a restar. Entonces 3 menos 1, 2. Y se copia la x. Igual. En este caso, como son signos iguales, números de igual signo, entonces se copia el mismo signo y los números se suman. 1 más 5, 6. Y luego despejo, ¿verdad? Para la x. Y voy a dividir el menos 6 entre el negativo 2. Negativo 2. Entonces me va a quedar x igual. Cuando yo divido un número negativo entre otro número negativo, entonces la respuesta da positivo, ¿verdad? Entonces 6 entre 2 me daría 3. Y esa sería la solución del ejercicio B. Por último, el último ejercicio que vamos a resolver aquí dice 2x más 5. 2x más 5 igual a 4x menos 3. Eso dice el ejercicio, ¿verdad? Entonces copiamos el 2x y transponemos el 4x para este lado con signo opuesto. O sea, 4x va con signo negativo porque aquí está positivo. Aquí lo ponemos negativo. Al cambiarlo de lugar, acuérdense, se cambia el signo. Igual. El negativo 3 lo copiamos porque ese ya lo tengo al lado derecho. Y a quien voy a mover del lado izquierdo para el lado derecho es al número positivo 5. ¿Ven? Este lo tengo que pasar para el lado izquierdo, para el lado derecho, perdón. Entonces le cambio el signo, ¿verdad? Sería negativo 5. Ahora hago la reducción de términos semejantes. 2 positivo y 4 negativo, pues son de signos opuestos. El más grande es el 4, entonces me va a sobrar negativo. Y luego los resto. 4 menos 2, al más grande se le quita el más pequeño, ¿verdad? Entonces queda 2 y se copia la variable x. Igual. Y en este caso los dos números son de igual signo. Entonces se copia el mismo signo y se suman 8. Luego escribo la x y el negativo 8 que está al otro lado lo voy a dividir entre el negativo 2. Números de igual signo, cuando yo los divido, ¿ve? El 8 era negativo y el 2 también es negativo. Entonces números de igual signo cuando se dividen da positivo, ¿verdad? 8 entre 2 es 4. Y esa sería la solución de esa ecuación. Y esa sería la solución de ese ejercicio. Y voy a hacer énfasis de que el ejercicio D, E y F ustedes tienen que hacerlos de práctica porque ya resolvimos todo el ejercicio 1.11 y resolvimos otros 3 ejercicios más. Así que ustedes perfectamente ya saben cómo es la idea y pueden ponerle en práctica aquí. Bien, para continuar, entonces ahora tenemos el ejercicio 1.13. La diferencia con este ejercicio y los anteriores es que vamos a aplicar vamos a hacer una observación importante cuando uno resuelve ecuaciones de primer grado o cuando uno resuelve en realidad cualquier tipo de ecuaciones. Fíjense bien, para poder aplicar la transposición de términos, yo tengo que tener todas las operaciones resueltas. O sea que yo solo debo de tener términos así, individuales, separados por el signo ya sea de la suma o de la resta. Pero lo que no puedo tener es multiplicaciones como la que tengo planteada aquí. Este 3 está multiplicando lo que está en paréntesis. Este 3 está multiplicando lo que está aquí en paréntesis. Este 3 está multiplicando lo que está aquí en paréntesis. Entonces, antes de que yo aplique la transposición de términos, yo debo de resolver las operaciones que haya como multiplicaciones, por ejemplo. Entonces, pongan atención aquí cómo se resuelven estos 3 ejercicios que tienen una multiplicación. Me voy a centrar primero yo en resolver la multiplicación. Entonces voy a copiar el ejercicio que dice 3 por 5x menos 4
igual a 10x más 8. Entonces fíjense bien aquí. Yo voy a multiplicar 3 por 5x y 3 por menos 4. Entonces 3 por 5x me da 15x. Y 3 por menos 4 me da negativo 12. Y ya resolví la multiplicación. Lo que está a este lado, pues yo simplemente lo vuelvo a copiar aquí. Y ahora que yo ya no tengo multiplicaciones, si se fijan aquí ya están los términos individuales, separados por el signo de la suma o de la resta. Entonces, ¿qué puedo hacer yo ahora? Ahora sí puedo aplicar la transposición de términos. Entonces, copio el 15x y el 10x que está aquí, lo paso para este lado con signo opuesto, que sería negativo en este caso, ¿verdad? Igual. Copio el 8 y el término negativo 12 lo transpongo al lado derecho, pero con signo opuesto, que sería positivo 12. Ahora hago la reducción de términos semejantes. 15x menos 10x, pues me quedan 5x. Y 8 más 12 es 20. Luego, pues dividimos, así como estábamos haciendo anteriormente, el número del lado derecho se divide entre el coeficiente de la x, ¿verdad? Para poder dejar la x despejada. Y 20 al dividirlo entre 5 me da 4. Y con eso entonces ya terminamos el inciso A. ¿Ven? Ya terminamos el inciso A. Vamos con el inciso B y vamos a seguir la misma lógica, ¿verdad? Primero dice 3 por x menos 2 igual, está un negativo x más 6. Ese es el ejercicio. Aquí tenemos una multiplicación, ¿verdad? El 3 multiplica la x y el 3 multiplica al negativo 2. Entonces 3 por x, pues 3x. Y 3 por menos 2 me da negativo 6. Igual, y esto que está igual aquí, lo copio. ¿Ven? Lo copié nada más. ¿Por qué? Porque esto no es ninguna multiplicación. Estos solo son dos términos, uno negativo y el otro positivo, y ya, se copian. Ahora aplico la transposición de términos. Al lado izquierdo dejo el 3x y el negativo x lo voy a transponer para el lado izquierdo, pero con signo opuesto. O sea, cambiaría de menos a positivo x. Igual. Copio el positivo 6 y el negativo 6 que está al lado izquierdo lo voy a transponer para el lado derecho con signo opuesto. O sea, cambiaría de negativo a positivo 6. Recuerden de que la variable x cuando no tiene coeficiente yo le puedo poner el 1, ¿verdad? Te diría en este caso 3 más 1, 4x igual. Y 6 más 6, 12. Copio la x y el número que está al lado derecho lo voy a dividir entre el coeficiente de la x, que es el 4. Y al hacer la división, 12 entre 4 es 3. Y así se resolvería el inciso B. El inciso B. Y finalmente tenemos el último ejercicio que dice 4x menos 2 igual, si se fijan, la multiplicación esta vez la pusieron al lado derecho. Eso no tiene ninguna importancia, ¿verdad? La multiplicación puede estar donde sea. 3 por x más 1. Entonces a quien debo de copiar yo es esto, lo primero. ¿Por qué? Porque ya está hecho. Igual. Y aquí voy a resolver la multiplicación que dice 3 por x, 3x, más, porque positivo por positivo me va a dar positivo, y 3 por 1 me da 3. Ahora hago la transposición de términos, me quedaría 4x menos 3x. ¿Por qué menos? Porque el número 3x está positivo, pero como lo estoy moviendo al lado izquierdo se vuelve negativo, al signo opuesto. Igual, copio el 3, que es este que ven aquí, este positivo 3, lo copio, y el negativo 2 lo transpongo de lugar con signo opuesto, ¿verdad? O sea, cambiaría a positivo 2. Hago la resta de aquí, 4 menos 3, una x, o sea que solamente queda la x, y 3 más 2, 5. Y ahí termina el ejercicio. Si se fijan, en este caso no fue necesario aplicar la última división porque automáticamente me salió
el valor de la variable x. Listo, así se resuelve el ejercicio 1.13. En este ejercicio 1.14, si se fijan, es exactamente lo mismo que el ejercicio anterior, con la única diferencia en que ahora ya me ponen dos multiplicaciones. Entonces yo debo resolver primero las dos multiplicaciones y luego hacer la transposición de términos. Eso es todo lo diferente aquí. Entonces dice 5 y entre paréntesis 3x menos 2 igual 2 y entre paréntesis x más 3 menos 3. Bueno, entonces resolvamos las multiplicaciones, ¿verdad? 5 por 3, 15x menos. ¿Por qué menos? Porque más por menos 2 va a dar menos, ¿va? 5 por 2 me va a dar 10. Igual. 2 por x pues da 2x más, ¿por qué? Porque 2 positivo por 3 positivo da positivo, ¿verdad? 2 por 3 da 6 menos 3, que es este 3 que está aquí, solo lo copié, ¿verdad? Ahora hago la transposición de términos. Entonces copio el 15x y si se fijan el número 2x que está positivo, al transponerlos lo cambiaré con signo opuesto, o sea 2x igual. Ahora quiero que vean que a este lado derecho tengo dos números que son el positivo 6 y el negativo 3, solo los voy a copiar. Y el negativo 10 lo voy a transponer de lugar pero con signo opuesto, ¿verdad? O sea positivo. Y ahora hago reducción de términos semejantes. 15 menos 2, 13x igual. Y como aquí tenemos tres números, lo que podemos hacer nosotros es agrupar los que son positivos y luego restarle el negativo que tenemos. Entonces sería 10 más 6, 16. Y 16 menos 3, 13. Luego, el número que está al lado derecho lo dividimos entre el coeficiente de la x, que también es 13. Y x, en este caso, al dividir 13 entre 13 me da 1. Y así finaliza el inciso A que estamos resolviendo aquí ahorita, ¿verdad? Así se resuelve el ejercicio. El inciso B es exactamente lo mismo, ¿verdad? Solo que con pequeños cambios o diferentes números. Eso es todo. Dice 5 menos 4, aquí viene la multiplicación de 3x más 1 igual a 1 más 4 por 2x más 20. Ese es el ejercicio que está aquí escrito y ahora lo voy a resolver, ¿va? Copio el 5. Menos por más, pues daría menos, ¿verdad? Entonces 4 por 3, estoy aquí ahorita, en esta multiplicación estoy ahorita, 4 por 3, pues me daría 12 y le agrego la x. Menos 4 por positivo 1 también daría menos. Solo que ahora 4 por 1, pues solo me daría 4. Igual, ¿verdad? Copio el 1 y hago la multiplicación de 4 por lo que está en paréntesis. Entonces sería aquí positivo, ¿verdad? 4 por 2, 8x más 4 veces 20, o sea 4 por 20 me daría 80. Ahora, ¿qué voy a hacer? La transposición de términos, ¿verdad? Entonces, si se fijan, del lado izquierdo yo solo tengo un término con x, que es el negativo 12x. Lo voy a copiar tal y como está. Negativo 12x. Y el número positivo 8x lo voy a transponer al lado izquierdo. Entonces, acuérdense que la transposición va a cambiar el signo. De positivo se va a volver negativo 8x. Igual. Ahora, a este lado derecho tengo dos números que no tienen variable, que son el 1 y el 80. Si yo quiero los puedo sumar y acá poner 81. O simplemente los copio separado y digo 1 más 80. Así como están aquí, ¿verdad? 1 más 80, aquí. Y del lado izquierdo tengo dos números. Quiero que los vean, que son el 5 que está positivo y el 4 que está negativo.
Entonces, el 5, cuando lo pase para el lado derecho, le voy a cambiar al signo negativo. Y el negativo 4 lo voy a cambiar a positivo 4. En este caso sería negativo 5, positivo 4. Y ahora hago la reducción de términos semejantes. El 12 y el 8 tienen igual signo, entonces se copia el signo y se suman 12 más 8, 20x, igual. En este lado derecho tengo 4 números, entonces yo lo que puedo hacer es sumar los positivos. Entonces diría 1 más 80, 81, y 81 más 4, 85. Y a ese resultado le resto el 5, entonces 85 menos 5 me daría 80. Luego, el número que está al lado derecho, que es el 80, lo voy a dividir entre el número que está acompañando a la x como coeficiente, que sería el negativo 20. Y al hacer esa división, pues, como son números distintos, me va a dar menos. Y 80 entre 20 serían 4. El 20 en el 80 cabe 4 veces, ¿verdad? Está muy claro eso. Y así se resolvería el ejercicio B del 1.14. Muy bien, vamos ahora al ejercicio 1.16. Si se fijan en este ejercicio, pues yo no tengo ninguna multiplicación planteada, ¿verdad? O sea que yo ya puedo hacer transposición de términos directamente si yo quiero, pero me voy a fijar que hay algún número que tiene decimales. ¿Lo ven? Por ejemplo, aquí dice 3.25x, 1.25x, 2.75x. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos cuando hay coeficientes con decimales y también tengo coeficientes enteros? Miren, por ejemplo, aquí tengo el 4, el 5 como término, el 2. Acá en este caso de acá tengo el 10, el 2. Entonces, lo que yo quiero es manejar un solo tipo de coeficientes. Entonces, es mucho más conveniente tener coeficientes que sean números enteros, no decimales, porque eso en cierto momento puede causar confusión, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hacemos para que los números decimales que están como coeficientes se conviertan en números enteros? Bueno, la estrategia para eso es muy sencilla. Lo que nosotros vamos a hacer primero, antes de comenzar a hacer transposición de términos, es que vamos a multiplicar toda la ecuación. Cuando digo toda, se refiere a cada uno de los términos, al 4x, al 5, al 2 y al 3.25x. Lo vamos a multiplicar por una potencia de 10 que tenga la misma cantidad de ceros como cifras decimales haya en la ecuación de los números decimales que tengo que quitar. Por ejemplo, veamos cómo se haría el A para que vean la idea ya en práctica. Fíjense bien, yo lo que voy a hacer aquí, voy a escribir intencionalmente entre paréntesis la ecuación completa, que es 4x más 5 igual a 2 más 3.25x. ¿Ven? Intencionalmente la puse entre paréntesis para que vean algo. Yo voy a multiplicar, voy a copiar no debería de poner el signo por, así como lo voy a poner, pero lo hago solamente para que vean el procedimiento. Entonces, yo quiero multiplicar toda la ecuación, el número decimal que yo quiero quitar es el 3.25. Si se fijan, después del punto tiene dos cifras decimales que son el 2 y el 5. Entonces, el número tiene que ser una potencia de 10 que tenga, en este caso, dos ceros, como dos cifras decimales hay aquí. Voy a multiplicar entonces por 100. ¿De acuerdo? Si solo hubiera un decimal, por ejemplo que solo fuera 3.2, yo multiplicaría nada más por 10. El 1 con un 0. Pero como en este caso hay dos cifras decimales, voy a multiplicar por 100. Ahora, ¿a quién va a multiplicar este 100? A todo el paréntesis, no solo al 3.25, sino que a todo. Entonces hago eso. Digo, 4 por 100, 400. X, ¿verdad? Porque el 4 llevaba X, entonces el 400 le pongo la X. Más 5 por 100, 500. Igual.
2 por 100, 200 más. Y en este caso, cuando yo multiplique 3.25 por 100, lo único que va a pasar es que el punto decimal que ven ahí va a desaparecer y me va a quedar como 325x. Si revisan nuevamente, lo único es que ahora los coeficientes son un poquito más grandes, pero todos son números enteros. Ya no tengo números decimales. Y esa es una gran ventaja, ¿verdad? No tener decimales. Entonces, una vez que ya tengo esto yo, ya puedo hacer la transposición de términos. Entonces copio el 400x y el 325x que está positivo. Acuérdense que al transponerlo de lugar se vuelve con signo opuesto, o se cambia con signo opuesto. 325x igual, en este 200 lo copio acá, 200, y el número que está acá con signo positivo, que no tiene variable, que es el 500, lo voy a transponer del lugar, pero acuérdense con signo diferente. En este caso sería 500 negativo. Y ahora resto. Ahora resto. 400 menos 325, pues serían 75x igual. Y en este caso, como yo tengo dos números de diferente signo, el más grande es negativo, entonces me van a sobrar negativos. Pongo el menos. Y digo 500 menos 200 da 300, ¿verdad? Y ahora la x va a ser igual al negativo 300 entre el coeficiente de la x, que en este caso es 75. X sería igual a ¿cuánto? ¿Cuánto es 300 entre 75? Pues los dos números tienen quinta porque terminan en 0, ¿verdad? ¿Cuál sería la quinta parte de...? Primero que todo, como son números de diferentes signos, va a dar negativo, ¿verdad? Entonces, la quinta parte de 300 sería 60. 60 sobre... Y la quinta parte de 75, ¿cuánto sería? La quinta parte de 75. La quinta parte pues serían 15, ¿verdad? 15. Pero esa fracción todavía puede simplificarse más, porque los dos números tienen tercera. Entonces voy a tener x, que es igual a, coloco el signo negativo y ahora saco tercera de 60 es 20. Y tercera de 15 es 5. Pero ahora yo puedo dividir exactamente, de hecho lo pude haber hecho desde antes, ¿verdad? De hecho mejor lo voy a hacer desde antes así. 60 lo puedo dividir entre 15, claramente, ¿verdad? 60 entre 15, pues serían 4, ¿verdad? El 15 cabe en el 60 4 veces, solo que el valor es negativo. Y ahí terminaría la solución del ejercicio. Acuérdense que lo primero, cuando tenemos decimales, es multiplicar toda la ecuación por una potencia de 10, en este caso 10 por 10 me da 100, que me permita cancelar o quitar los números decimales. Aquí ya, si se fijan, quedó la ecuación, después de multiplicar por 100, quedó toda la ecuación con números grandes, pero sin decimales. Veamos cómo quedaría el B. En el B dice 2 más 1.25x igual a 10 menos 2.75x. Entonces, en este caso voy a multiplicar también por ¿cuánto? Pues como cada decimal de los que hay tiene dos cifras decimales, voy a multiplicar también por 100. Por 100. Entonces multiplico, ¿verdad? El 100 por el 2, 200. Más. Acuérdense que al multiplicar el número decimal por 100, lo que va a pasar únicamente es que va a quitarse el punto decimal que vemos aquí. Y me va a quedar 125x. Igual. 10 por 100, pues sería 1000. Menos, y 2.75 por 100 quedaría 275x. Y ahora en esa última línea que nos quedó, ya no hay decimales. Ahora escribo los términos con x de primero, que sería 125x, y el que voy a mover, que lo pueden ver aquí,
Negativo 275, al transponerlo del lugar se vuelve positivo. 275x igual. Este número 1000 lo copio. Y el número 200 que ven aquí lo voy a cambiar, pero con diferente signo, ¿verdad? 200. Ahora aplico la reducción de términos semejantes. En este caso dice 125x más 275x. Pues sería 400x, ¿verdad? 275 más 125 son 400. Y en este caso voy a hacer una resta. 1000 menos 200 me quedan 800. Ahora x es igual a 800 sobre 400. Y en ese caso, cuando yo divido, ¿cómo se llama? 800 entre 400, me pregunto cuántas veces cabe el 400 en 800. Pues solo cabe 2 veces. Entonces eso me da la división. Y con eso entonces concluimos el ejercicio 1.16. Ok, continuamos con el siguiente ejercicio, que es el 1.17, y en esta ocasión tenemos ecuaciones con coeficientes fraccionarios o en forma de fracción. En este tipo de ecuaciones podemos tener dos casos. El primero de ellos es el caso que tenemos ahorita, donde los coeficientes son dos fracciones que tienen igual denominador. En este caso ya van a ver que las fracciones que me quedan van a ser de igual denominador. Y el caso en el que los coeficientes fueran de diferente denominador, ¿verdad? Quizá aparezcan más adelante. Entonces, cuando son de igual denominador, vean cómo lo vamos a trabajar. Aquí copiamos el ejercicio que dice 3 séptimos x igual, y en el otro dice 2 séptimos x más 2. Esa es la ecuación, ¿verdad? Esa es la ecuación que tenemos. Ahora, recuerdan que los términos que tienen variable los tenemos que mover al lado izquierdo. En este caso, este término yo solamente lo copiaría de nuevo. Y el término 2 séptimos x, que está positivo, lo pasaríamos al lado izquierdo pero con signo menos. ¿De acuerdo? Entonces este término así como está lo pasamos aquí. Igual, y al otro lado solo me quedaría el 2. Que si se fijan es el único número en toda la ecuación que no tiene variable. Por lo tanto, él es el único número que va a quedar al lado derecho. Ahora, después de esto, ¿qué es lo que sucede? Bueno, pues esas dos fracciones son muy fáciles de sumar, ¿verdad? Porque tienen el mismo denominador. Acuérdense que cuando tenían el mismo denominador, solo se suman los numeradores, que serían 3 más 2, 5, y el denominador solo se copia. La variable x solo se le agrega, ¿verdad? Igual a 2, que es el número que quedó al lado derecho, el único 2. Ahora, este número 5 séptimos es una fracción, entonces ¿cómo la quito para que me quede la x ella sola? Así, que me quede la x. Bueno, pues resulta que cuando aquí me quede una fracción, yo voy a multiplicar el número que está al otro lado, que en este caso es el 2, la voy a multiplicar por la fracción que tengo acá, pero el recíproco de la fracción. Si se acuerdan, el recíproco era la misma fracción, pero patas arriba. O sea, así. 5 séptimos, aquí pasaría a ser 7 quintos. Entonces, multiplicamos eso. Si yo multiplico el 2 por el número de arriba, me quedaría 14 sobre 5. El 5 solamente lo copio. Y con eso encontré, la solución de la ecuación, que es una fracción en este caso. Así, ¿verdad? Esta sería la solución del ejercicio. Ahora veamos el inciso B, que va a tener un poco parecido. Tengo un noveno x menos, tengo un quinto y luego el igual, y al otro lado tengo 4 quintos. Y ese es el ejercicio que está dando. Entonces, hacemos la transposición de términos. Copio el 1/9 de x y el igual. ¿Por qué pongo el igual? Pues porque ya no hay más términos con x. Él es el único. Él es el único, por lo tanto, él es el único que va a quedar al lado izquierdo.
Ahora, al lado derecho, ¿a quién pongo primero? Pues el que ya está al lado derecho es el 4/5, ¿verdad? Entonces lo escribo 4/5. Y el término que voy a transponer, que es este, negativo 1/5, acuérdense que se va a convertir en positivo 1/5. Y ahora copio 1/9 x, el igual, y hago la suma, ¿verdad? 4 más 1, 5 sobre 5. ¿Por qué? Porque el 5 de abajo, como es el mismo, solo se copia. Copiamos el x, y aquí vamos a hacer dos cosas. Primero vamos a dividir el 5 entre el 5, pues es 1. Y esta fracción, que es 1/9, acuérdense que dijimos que al pasarla al otro lado, escribimos pero el recíproco. El recíproco de 1/9 sería 9. ¿Por qué? Porque me va a quedar, en realidad me quedaría 9 sobre 1, pero 9 entre 1 sería 9, entonces en realidad solo me queda 9. De hecho, eso ya lo vimos, ¿verdad? 1/9, el recíproco sería 9. Y aquí lo que tenemos es una pequeña multiplicación, donde yo solamente voy a multiplicar 9 por 1. X sería igual a 1 por 9, 9. Y con eso termina la solución de la ecuación. Y así termina el ejercicio 1.17. En este caso, como pueden ver aquí ya tenemos el mismo ejercicio con coeficientes en forma de fracción, pero la diferencia está en que los coeficientes, como ya van a ver ustedes, van a ser de diferente denominador las fracciones. Entonces hagamos uno para que vean lo que les digo. Entonces tenemos la fracción, la copiamos, ¿verdad? 1/2 de x menos 3 igual a 1/5 de x. Esa es la ecuación del inciso A. Ahora hago la transposición de términos, ¿verdad? Voy a escribir 1/2 de x y la fracción 1/5, ¿verdad? La tendría que pasar al otro lado, pero con signo menos. Luego copiaría el signo igual y el número 3 negativo lo pondría acá, pero con signo positivo, ¿verdad? Positivo. Puedo poner el positivo así o puedo poner solamente el 3 así y estaría perfecto. Ahora, fíjense bien, ahora quiero sumar o reducir los términos semejantes. Entonces, 1/2 x menos 1/5 de x son semejantes porque ambos tienen la misma variable. Pero el problema está en que las fracciones son de diferente denominador. Entonces, ¿qué pasa si yo no me acuerdo cómo se suman dos fracciones de diferente denominador? Debo de recordar eso, ¿verdad? Entonces, una regla que vamos a aplicar aquí es que vamos a multiplicar toda la fracción, ¿cómo se llama? Vamos a multiplicar toda la ecuación aquí por un número. Ese número, ¿quién va a ser? El producto de los dos denominadores. En este caso sería 2 por 5 por 10. ¿De acuerdo? Voy a repetir de nuevo esta parte. Después de haber hecho el paso anterior, lo que yo hice fue copiar 1/2 de x, el 1/5 lo pasé al lado izquierdo con signo opuesto, si se fijan, por eso me quedó negativo 1/5 de x, y después el negativo 3 que no tiene variable lo pasé al lado derecho. Quedó como positivo 3, porque es el opuesto de este, positivo 3. Ahora, yo quiero hacer reducción de términos semejantes, entonces tengo que restar 1/2 menos 1/5. Pero para no trabajar con fracciones, lo que yo puedo hacer es convertir o multiplicar toda la ecuación por el número que resulte de multiplicar los dos denominadores. En este caso 2 por 5 me da 10. Entonces ahora multipliquemos y vean lo que va a quedar. Este 10 lo multiplicamos por el 1 y lo dividimos entre 2, ¿verdad? Entonces diríamos 10 por 1, 10. 10 entre 2, 5x. Menos. Hacemos lo mismo acá, ¿verdad? El 10 lo multiplicamos por el 1 y el resultado lo dividimos entre 5. Entonces sería 10 por 1, 10. Y 10 entre 5, 2x. Igual. Y luego 10 por 3, pues me daría 30.
Y si se fijan, ahora ya no hay fracciones, solo son números enteros. Ahora ya puedo hacer la reducción de términos semejantes. Y 5x menos 3x, pues me queda 3, menos 2x, perdón, me queda 3x, igual a 30. Y luego el x se obtiene dividiendo el 30 entre el 3. Y así obtendría que x es igual a 30 entre 3, 10. Y con eso nosotros ya encontramos la solución de esta ecuación. ¿Ven? Así se resuelve ese ejercicio. Vayámonos al B rápidamente para que no se haga tan largo el video. Copiamos un cuarto x más 2 igual, y voy a copiar un medio de x, ¿verdad? Un medio de x. Ok, entonces ahora, ¿qué vamos a hacer? La transposición de términos, ¿verdad? Vamos a copiar un cuarto de x. Este 2 ya no lo copiamos porque lo vamos a pasar al otro lado. ¿Por qué? Porque no tiene variable, ¿verdad? Acuérdense siempre que los que no tienen variable se pasan al lado derecho y los que tienen una variable al lado izquierdo. Entonces, a este sí lo voy a pasar yo al lado izquierdo, que es aquí, solo que con signo opuesto. Entonces copio el menos y lo escribo, ¿verdad? Igual, y ahora el positivo 2 lo voy a mover para acá, pero con signo opuesto, que sería negativo 2. Ahora fíjense bien, tengo una resta, pero de dos números de diferente denominador. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a venir y voy a multiplicar toda la ecuación por un número. ¿Cuál va a ser ese número? El que resulte de multiplicar los dos denominadores de las fracciones. En este caso sería 4 por 2, lo voy a multiplicar por 8. Y ahora, ¿cómo multiplicamos el 8 por cada número que está aquí? Bueno, lo hacemos así. El número 8, para multiplicarlo por un cuarto, multiplicamos el 8 por el 1 y el resultado lo dividimos entre 4. Entonces diríamos 8 por 1, 8. Y 8 entre 4 serían 2. Y le agrego la x, menos. Ahora aquí digo 8 entre 1, 8 por 1, 8. Y 8 entre 2, 4x, igual. Copio el signo menos porque 8 por negativo 2 me va a dar menos, ¿va? Y 8 por 2 me da 16. Y ahora ya puedo hacer la reducción de términos semejantes. En este caso, negativo 2x menos 4x. El 4 es el más grande, me van a sobrar negativos. Y 4 menos 2, pues me daría 2x. Igual a negativo 16. Y ahora copio el x, el igual, el negativo 16 y lo divido entre negativo 2. Y acuérdense que cuando dividimos dos números de igual signo siempre da positivo, ¿verdad? Entonces 16 entre 2 me daría 8, positivo 8. Y con eso yo termino el inciso B. Y por último vamos con el inciso C. Y es exactamente lo mismo. Dice 1/3 de x menos 1, copio el signo igual, y ahora dice 1/2 de x. Hacemos la transposición de términos, copiamos 1/3 x y el negativo el 1/2 x lo cambiamos con signo negativo. Entonces 1/2 x igual, y ahora el número negativo 1 que no tiene variable lo pasamos al lado derecho pero con signo opuesto. O sea, lo cambiamos solo con signo, sin signo, positivo 1. Ahí dice positivo 1. Ahora, toda esta ecuación habría que multiplicarla por ¿cuánto? Bueno, ¿cuánto me da 3 por 2? Pues me da 6, entonces por 6. Y ahora la multiplico así como lo hicimos antes, ¿verdad? El 6 por el 1 y el resultado entre 3.
6 por 1, 6. Y 6 entre 3, 2x. Menos 6 por 1, 6. 6 entre 2, 3x. Igual. Y 6 por 1, 6. Si hacemos reducción de términos semejantes, me va a dar negativo, porque el 3 es el más grande que el 2, entonces me va a sobrar negativo. Y digo 3, ¿cómo se llama? 3 en menos 2 me quedaría 1x igual a 6. Y luego pues escribo x igual a 6. ¿Entre quién vamos a dividir el 6? Entre el número negativo 1, ¿verdad? Entonces me quedaría x igual a, y más entre menos, pues me va a dar menos. Y un número cualquiera dividido entre 1 siempre me da el mismo número. Entonces 6 entre menos 1 me da negativo 6. Y con eso termino el ejercicio 1.18, inciso C. Y ahí terminaría el ejercicio 1.18. Ok, entonces vamos a continuar. Ahora tenemos otro tipo de ecuaciones. Si se fijan, tienen forma de fracción, ¿verdad? Pero en realidad son muy fáciles de resolver estas ecuaciones. Acuérdense siempre que lo que estamos haciendo o aprendiendo ahorita es resolviendo diferentes tipos de ecuaciones utilizando la transposición de términos y alguno que otro procedimiento que hemos aplicado o que hemos aprendido en temas anteriores, ¿verdad? Ok, veamos acá. Acá tenemos una igualdad que tiene dos fracciones, así, una igualdad de dos fracciones, y esas fracciones tienen variables o expresiones algebraicas como numerador y como denominador. ¿Ah? Entonces lo que nosotros queremos hacer primero es quitar la apariencia de fracciones que tengan. Entonces para poder hacer eso, lo que vamos a hacer primero es multiplicar en forma cruzada. Voy a copiar el ejercicio para que vean. Dice x menos 4 sobre 2 igual, y acá dice x más 2 sobre 4. ¿De acuerdo? Ese es el ejercicio, ¿verdad? Entonces lo que yo voy a hacer es multiplicar cruzado en cualquier orden que yo quiera. Puedo multiplicar, o sea, cuando digo cruzado me refiero que esto que está aquí arriba lo voy a multiplicar por lo que está aquí abajo. Y esto que está abajo lo voy a multiplicar por lo que está solamente arriba. O sea, por esto. En forma cruzada, así, cruzado. Y lo voy a escribir acá primero. Antes de multiplicarlo lo voy a escribir. Entonces, ¿a quién va a multiplicar? 4, x menos 4 por 4. Entonces copio el 4 y entre paréntesis escribo x menos 4. Solo para dejar planteado lo que voy a hacer, ¿va? Y ya hice esta parte, cruzada. 4 por x menos 4. Aquí está. Y ahora sería 2 por x más 2. 2 por x más 2. Ahora si se fijan, ahí tengo dos multiplicaciones que ya habíamos aprendido cómo se resolvían, ¿verdad? Multiplicamos entonces 4 por x, me daría 4x menos 4 por menos 4, pues sería menos 16, igual, y en este caso 2 por x pues sería 2x, y 2 por positivo 2 me va a dar positivo 4. Si se fijan ahora yo ya puedo hacer transposición de términos, ¿verdad? Copio el 4x y el 2x lo voy a transponer para el lado izquierdo pero con signo opuesto. 2x igual, copio el 4, que es este número que ven aquí, y el negativo 16 lo transpongo al lado derecho con signo opuesto, positivo 16. Después de hacer eso, reducimos términos semejantes. Entonces yo voy a decir 4x menos 2x, pues me quedarían 2x. Y 4 más 16 sería 20. Finalmente copiamos el x igual a 20 entre el coeficiente de la x, que sería 2. Y con eso obtenemos que 20 entre 2 me daría 10.
Y con eso ya encontramos la solución de la primera ecuación. Aquí. Ahí lo tenemos, ¿verdad? El mismo caso vamos a aplicar en el otro lado. Tenemos 2x menos 7 sobre 5 igual, y al otro lado tenemos x menos 5 sobre 10. Entonces lo que hacemos es multiplicar cruzado, ¿verdad? En cualquier orden. Ustedes pueden poner primero esta multiplicación y luego esta multiplicación y les va a dar lo mismo que poner esta primero y luego esta de último. La verdad que da igual. Entonces vamos a multiplicar al 10 por ¿quién? Por 2x menos 7. Copiamos el igual y vamos a multiplicar el 5 por x menos 5. En forma cruzada estamos multiplicando. 5 por x menos 5. Ahora resolvemos las multiplicaciones. 10 por 2 daría 20x menos, y 10 por 7, 70. Igual. 5 por x, pues me daría 5x menos, y luego 5 por 5 me da 25. Hacemos transposición de términos. Tendría 20x y el positivo 5x al pasarlo a este lado se vuelve negativo. Entonces 5x igual. Copiamos el negativo 75 de primero, lo copiamos de primero. Y al que vamos a transponer el negativo 70 a este lado se volvería positivo 70. Ahora hago reducción de términos semejantes y digo 20 menos 5, 15x igual. Y a este lado 25 negativo y 70, 25 negativo y 70 me quedarían 45, ¿verdad? 70 menos 25 me quedan 45. Y ahora la x, para obtenerla voy a dividir 45 entre 15. Y al hacer esa división, me va a quedar que la x es igual a 3. 45 entre 15 es igual a 3. Y así se resuelve el ejercicio. El ejercicio 1.19, inciso B. Y el último ejercicio, seguimos la misma lógica, ¿verdad? 5x menos 1, 5x menos 1 sobre 6, y dice que es igual a x más 3 sobre 2. Usamos la misma lógica, ¿verdad? El 2 lo multiplicamos por 5x menos 1 igual, y el 6 lo multiplicamos por x más 3. Multiplicamos, sería 10x menos 2 por 1. Estoy multiplicando esta parte, ¿verdad? 2 por 5, 10x. Y 2 por menos 1, pues sería menos 2. Igual. 6 por x, pues sería 6x más. Y 6 por 3, 18. ¿De acuerdo? 18. Ahora hacemos la transposición de términos. Me quedaría 10x y el 6x que está aquí, al pasarlo al otro lado se vuelve negativo. Entonces me quedaría negativo 6x. Igual. 18, lo copio, y el negativo 2 a este lado se volvería positivo 2. Ahora reduzco términos semejantes. 10x menos 6, 4x. Igual. Y 18 más 2 daría 20. Y luego x sería igual a 20 dividido entre el coeficiente de la x, que es 4. Y con eso, al hacer la división de 20 entre 4, eso es 5. Y el 5 sería la solución de la última ecuación que encontré aquí. ¿Lo ven? Ahí terminaría el inciso C. Muy bien, el ejercicio 1.20, con el cual termina, digamos, los ejercicios sobre ecuaciones, porque si se fijan luego siguen los problemas. Los ejercicios terminan en el ejercicio 1.20. Entonces acá en este ejercicio particular se está mezclando lo que aprendimos acá
lo que aprendimos acá y lo que aprendimos acá. ¿De acuerdo? Cuando vimos fracciones de igual numerador, ¿que se acuerdan lo que se hacía? Simplemente se sumaban acá, ¿de acuerdo? Se sumaban y ya, y se copiaba el mismo denominador. Cuando no eran iguales, ¿qué hacíamos? Multiplicábamos toda la ecuación por un número que resultaba de multiplicar los dos denominadores, ¿verdad? Y en este caso multiplicamos cruzado. Bueno, pues en este ejercicio vamos a aplicar quizá varias cosas de esas en el mismo ejercicio. Entonces fíjense bien cómo quedaría el primero. Escribo la ecuación que dice x más 4 sobre 7 más x menos 8 sobre 2 y dice que es igual a 3. Ahora, ¿qué es lo que yo voy a hacer ahorita? Si se fijan, yo tengo fracciones pero que son de diferente denominador. Entonces yo voy a multiplicar toda la ecuación por un número que resulta de multiplicar estos dos. O sea, 7 por 2, 14. Ahora voy a multiplicar todo. Ahora quiero que se acuerden de algo que hicimos aquí. Quiero que se fijen acá. ¿Qué es lo que hacíamos cuando multiplicábamos toda la ecuación por un número? Este número, por ejemplo, multiplicaba a la de arriba, digamos 10 por 1, 10, y el resultado 10 entre 2 me daba 5x. 10 por 1, 10, y 10 entre 5 a 2x. Pero ¿qué va a pasar aquí? ¿Qué va a pasar aquí? Entonces lo que vamos a hacer aquí es lo siguiente. El 14 por lo de arriba, lo que vamos a hacer es que lo vamos a dejar planteado. ¿De acuerdo? Lo vamos a dejar planteado. Fíjense bien cómo lo haríamos. 14 por x lo escribiríamos así. 14 y entre paréntesis escribiríamos x más 4. ¿De acuerdo? Y en la parte de abajo copiamos el mismo 7. ¿De acuerdo? Quiero que se fijen en eso. 14 por lo que está arriba, que sería x más 4, y el resultado de esa multiplicación que todavía no se ha resuelto acá, quiero que lo vean, no se ha multiplicado 14 por x más 4, solo se dejó planteado. ¿De acuerdo? Más. Aquí vamos a hacer lo mismo. 14 por x menos 8, no se puede, entonces vamos a poner 14 y entre paréntesis x menos 8. ¿Sobre quién? Sobre 2, que es el número que está aquí, ¿verdad? Igual, y ahora 14 por 3, ¿cuánto sería? 14 por 3, 42. 42. Siguiente paso, pues vamos a dividir el 14 entre el 7, me quedaría, ¿cuánto es 14 entre 7? 2. Y ese 2 va a multiplicar a x más 4, más el 14 entre 2 me quedaría 7 multiplicando a x menos 8, igual, y el 42 solo lo copio. Y ahora me quedó una ecuación como las que teníamos que resolver al principio, que tenían multiplicaciones. ¿Se acuerdan de eso? Bueno, pues aún así me quedó. Entonces voy a multiplicar aquí 2 por x, 2x, más 2 por 4, 8. Y ya terminé de multiplicar ahí. Más 7 por x, 7x, menos 7 por 8, 56, igual a 42. Y ahora hago la transposición de términos, ¿verdad? La transposición de términos si hubieran, ¿verdad? Si no, solamente los que se puedan. Entonces, si se fijan, acá tengo el 2x y el 7x, que solo lo voy a copiar, ¿va? 2x más 7x, igual. ¿Por qué? Porque al lado izquierdo solo tienen que estar los que tienen variable. Entonces, el lado izquierdo que tengo ahorita es este. Pero de ellos solamente voy a poner los que tienen variable, que son estos dos que puse acá. Los demás que están al lado izquierdo son los que tengo que mover para el lado derecho, que en este caso serían el 8 y el 56. ¿va? Entonces, copio el 42. El 8 está positivo, entonces aquí sería negativo 8. El 56 está negativo, entonces acá sería positivo 56.
Ahora reduzco los términos que son semejantes. Y digo 2 más 7, 9x igual. Y aquí voy a sumar y a restar. Primero voy a sumar 42 más 56. Eso me daría 100, ¿va? Vamos a ver. No, corrijo. 42 más 96 me daría 98. 98 menos 8, 90. Y luego la x se va a obtener dividiendo el 90 entre 9, que es el coeficiente que tiene la x, ¿verdad? Y al dividir eso me da 90 entre 9, me da 10. Y con eso entonces yo ya resolví la primera ecuación. ¿Ven? Es la solución de aquí. Estos ejercicios tienen que escuchar muy bien la explicación para que los comprendan del todo, ¿verdad? Porque, como les dije, ya tienen que aplicarse varias de las cosas que hemos hecho en un ejercicio, en el mismo ejercicio, ¿verdad? O sea, lo que hemos aprendido en ejercicios diferentes, aquí se vienen aplicando en un solo ejercicio. Ahora vean acá lo que está pasando. Acá tengo yo dos fracciones, pero que tienen el mismo denominador. Entonces puedo aplicar lo que aprendimos en el momento de fracciones de igual denominador. Primero lo voy a copiar, ¿va? Dice 5 tercios menos x sobre 3 igual, y aquí tengo una fracción que dice 1 menos x sobre 2. Ok, fíjense bien lo que voy a hacer acá. Entonces en este caso yo lo que voy a hacer aquí primero es tratar de restar estas dos fracciones que tienen el mismo denominador. ¿Por qué? ¿Cuál es la ventaja de hacer eso? Que yo lo que voy a hacer es copiar el mismo denominador, porque como es igual, ¿verdad? El 3 y el 3 solo se copian. Y el 5 menos la x no se pueden restar. Pero yo puedo escribir 5 menos x como respuesta. O sea, yo dejo planteada la resta porque no se puede. Y luego pongo pongo el igual y escribo pues 1 menos x, que es lo que está ahí, entre 2. ¿Lo ven? Repito lo que hice. Esta resta que está al lado izquierdo, lo que yo hice fue copiar el mismo 3, porque así es la regla, ¿verdad? Se copia el denominador y en este caso se restan los numeradores, pero como no se pueden restar, yo solo dejé planteada la resta de 5 menos x. Ahí está. Ahora tengo dos fracciones, si se acuerdan, eso lo aprendimos aquí, ¿ve? Acá aprendimos esto. Esto que está aquí, lo aprendimos a resolver acá. ¿Qué es lo que se hacía? Se multiplicaba en forma cruzada. Entonces, en forma cruzada, ¿cómo quedaría la respuesta aquí? Tendría que decir yo, el 2, que es este, va a multiplicar en forma cruzada lo que está aquí arriba, ¿verdad? Entonces tendría que poner yo por, y lo que está arriba, igual, y en este caso copio el 3, y lo que está, el 3 en forma cruzada por lo que está aquí arriba, que sería 1 menos x. Y ahora resuelvo las multiplicaciones. 2 por 5 me daría 10, menos 2 por x, pues negativo 2x. Igual, 3 por 1, 3, menos 3 por x, 3x. Ahora hago transposición de términos. Copio el negativo 2x y el positivo que voy a poner, porque este está negativo, entonces al cambiarlo de lugar se vuelve positivo, ¿eh? 3x. Igual, copio el 3, que es este que no tiene variable, que ven aquí solito, lo copio, y el que no tiene variable aquí está positivo, aquí lo voy a poner negativo. De negativo 10, perdón. Ahora reduzco los términos semejantes, ¿verdad? Entonces tengo acá negativo 2 y positivo 3. Pero como son de diferentes signos se van a restar y van a sobrar de donde hay más. O sea, hay más positivos porque son 3. Negativos solo son 2. Entonces al restar 3 menos 2 me queda solamente 1x. Acuérdense que el 1 ustedes lo pueden poner ahí o no. Y siempre está bueno. Y en este caso, como el número más grande de los dos es el 10, entonces me van a sobrar negativos. Porque son de distintos signos, ¿lo ven? Te voy a restar 10 menos 3, 7.
Y con eso termino el ejercicio B. Y vamos a ver el último que está aquí. El último que ven aquí, que se hace como el primero. ¿Por qué? Porque los denominadores de las fracciones son de diferente denominador. Como ven acá que tenemos un 7 y un 2. Aquí tenemos un 2 y un 3. Entonces son diferentes los denominadores. Entonces copiamos el ejercicio primero y decimos x sobre 2 menos 4. Y luego ponemos el igual. Y tenemos la fracción x menos 6 sobre 3. ¿De qué es lo que vamos a hacer nosotros? Vamos a multiplicar toda la ecuación, toda, la vamos a multiplicar por, voy a poner el por el número que resulta de multiplicar los dos denominadores. En este caso, 2 por 3, vamos a multiplicar por 6 todo. Entonces fíjense bien, si yo digo 6 por x, eso lo puedo hacer, eso sí lo puedo hacer, ¿va? Que sería 6x y copio el mismo 2. El 2 que está aquí lo vuelvo a copiar acá, ¿va? Menos 6 por 4, pues me daría 24. Igual. Y en este caso, si yo multiplico 6 por x menos 6, no lo voy a poder hacer mentalmente. Entonces lo que yo voy a hacer es decir 6 por x menos 6 y lo voy a dejar planteado. 6 por x menos 6. Y en la parte de abajo copio el mismo 3. El mismo 3 que está aquí lo volví a copiar, ¿no? Ahora puedo dividir esto. Puedo decir 6 entre 2, 3x. Menos el 24 lo copio. Igual. Y aquí digo 6 entre 3, 2. 2 por x menos 6. ¿Verdad? Lo que hice fue dividir 6 entre 3 a 2 y el x menos 6 lo copio igual, ¿no? Ahora, como aquí tengo una multiplicación que no se ha resuelto, entonces la voy a hacer. Lo demás lo voy a copiar. 3x menos 24 igual, y aquí voy a multiplicar, ¿verdad? 2 por x, 2x menos, y 2 por 6, 12. Ahora hago la transposición de términos. 3x y el 2x que está acá lo voy a pasar al lado izquierdo pero con signo diferente. Entonces sería negativo 2x. Igual. Copio el número negativo 12. Lo copio, negativo 12. Porque está al lado derecho. Y el que está al lado izquierdo es el 24. Que está negativo, pero que acá se convertiría en positivo 24. Reduzco ahora los términos semejantes y digo 3 menos 2, 1x. Cuando da una x solo se pone la x, no se pone el 1 aquí, ¿verdad? Solo se pone la x. Y ahora al restar esto me voy a dar cuenta que los números son de diferente signo, entonces el más grande es positivo, entonces me van a sobrar positivos. Y digo 24 menos 12 pues da 12. Y así se resuelve el inciso C del ejercicio 1.20, que lo copiaríamos aquí, ¿verdad? Ahora vamos a comenzar con 4 problemas que son la página 10 y la página 11, son 4 problemitas que están en el libro y que vamos a explicar cómo se aplica una ecuación de primer grado para encontrar la solución de un problema. Acuérdense que en un problema siempre hay una pregunta o varias preguntas, entonces no se nos tiene que olvidar que nuestro propósito, aparte de resolver una ecuación de primer grado, porque el tema trata sobre eso, es poder darle respuesta al problema o a la pregunta del problema. Entonces al final tenemos que dar una respuesta para esta pregunta. Bien, entonces comenzaremos con el inciso A, en el cual dice lo siguiente: la suma de las edades de Carlos y Alicia es 44 años. Si Alicia tiene 8 años menos que Carlos, ¿cuál es la edad de Carlos y Alicia? Bueno, cuando tenemos un problema que implica plantear una ecuación de primer grado, tenemos que asignarle el valor de la x a aquella cantidad o valor
que más desconocemos o que no tenemos ni una tan sola pista. Por ejemplo, quiero que vean que el problema trata sobre dos personas de las cuales desconocemos la edad, pero que hay una de ellas que por lo menos nos dicen que tiene 8 años menos que el otro. Entonces el problema es el otro, del cual no sabemos nada. Entonces, cuando planteamos una ecuación, lo primero que hacemos es que el valor de x le asignamos un significado. Entonces, en este caso, nuestra variable x va a ser la edad de Carlos. En este caso, ¿ven? En este problema, entonces, x para nosotros va a ser la edad de Carlos. ¿De acuerdo? La edad de Carlos. Luego, ¿cuál sería la edad de Alicia? Si yo ya sé que la edad de Carlos es x, o a la variable x le voy a llamar edad de Carlos, recuérdense que la variable al final va a ser un número que yo voy a encontrar, ¿verdad? Así como aquí, que al final llegamos a que x vale 10, o x vale 12, o 7. Al final en una ecuación vamos a llegar al valor, cuánto debe valer la x. Entonces, al encontrar ese valor, lo que hemos encontrado nosotros sería la edad de Carlos. Entonces dice, si Alicia tiene 8 años menos que Carlos. Bueno, como yo ya sé que este es Carlos, entonces yo perfectamente digo, ok, si a la edad de Carlos yo le resto, como dice aquí en el problema, 8, entonces lo que yo voy a tener es la edad de Alicia. Porque así dice el problema. Si Alicia tiene 8 años menos que Carlos, entonces a la edad que tiene Carlos yo le resto 8, o sea, 8 años menos que Carlos sería la edad de Alicia. Entonces volvemos a leer el problema porque ya tenemos algunos datos. Dice, la suma de las edades de Carlos y Alicia es 44. Bueno, pues ahora lo que yo voy a hacer es lo siguiente. Porque aquí le voy a cambiar este valor y le voy a poner, ya voy a formar la ecuación entonces aquí. Entonces voy a decir la edad de Carlos más la edad de Alicia. Acuérdense que Alicia, la edad de ella se escribe como x menos 8. Esta es la edad de Carlos más, porque aquí dice la suma de las edades de Carlos y Alicia. Entonces, edad de Carlos más edad de Alicia, ¿cuánto me tiene que dar según el ejercicio? Pues me tiene que dar 44. 44. Y ahí ya tengo una ecuación. Si yo resuelvo esa ecuación, entonces voy a encontrar las dos edades. Entonces fíjense bien, vamos a transponer términos. Vamos a poner x más x y vamos a poner el igual, vamos a poner el 44. Si se fijan aquí, el término negativo 8 que no tiene variable, yo lo tengo que transponer para el lado derecho. Pero cuando lo transpongo, recuerden que le cambio el signo, entonces quedaría más 8. Luego aquí hago simplificación de términos semejantes. Entonces x más x sería 2x. Y 44 más 8 pues sería 52. ¿De acuerdo? 52. Todo esto lo voy a copiar dentro de esto. 44, esto quedaría así, ¿verdad? Sería 2x es igual a 52. Esto lo vamos a borrar porque mejor lo vamos a hacer aquí y luego lo vamos a pegar ahí. Nos quedaría así, va. Y luego, pues para encontrar x lo que hacemos es el igual, dividimos 52 entre el coeficiente 2, ¿verdad? Y con ese obtenemos que la x vale ¿cuánto? 52 entre 2 pues sería 26. Ahora bien, con ese 26, ¿a qué edad fue que nosotros encontramos? ¿La edad de quién? Aquí, aquí resolvimos la ecuación, ¿verdad? Para que nos quede espacio aquí. La edad de quién encontramos, la edad de quién es x. X es la edad de Carlos. Entonces, Carlos tiene 26 años. Alicia, ¿cuántos tendría? Pues si dice que es x menos 8
y la X vale 26, entonces sería 26 menos 8, ¿verdad? Entonces lo vamos a hacer aquí. Voy a poner así, Carlos definitivamente tiene 26 años. Y ahora es X menos 8 sería si X es igual a 26. Entonces, como la X vale 26, valor numérico, ¿se acuerdan de este concepto, verdad? Vamos a encontrar el valor numérico, o sea, la edad de Alicia. X menos 8 es la expresión para encontrar la edad de Alicia. Y a la X le vamos a asignar el valor 26 porque es la edad de Carlos. Entonces, 26 menos 8, ¿cuánto nos va a dar eso? Aquí hay que poner un igual, mira más bonito. Y 26 menos 8 pues serían 16, ¿va? No, 18. 18 más 8, 26. Sí, 18. Voy a copiar eso por aquí. Entonces, esto que encontramos aquí es de Alicia, ¿no? Entonces ahora vamos a poner una respuesta aquí. La pregunta era, ¿cuál es la edad de Carlos y cuál es la edad de Alicia? Entonces vamos a decir, Carlos tiene, voy a poner la R de respuesta. Carlos tiene 26 años y Alicia tiene 18 años. Ahí. Y con eso entonces nosotros ya resolvimos el primer problema, ¿verdad? ¿Cuál fue la ecuación que encontramos? Primero le dimos un valor a la X, que era el valor más desconocido que teníamos de las dos edades. Carlos, la edad de Carlos era el dato más desconocido, entonces a ese dato más desconocido le asignamos el valor de X. Sabiendo que la edad de Carlos es X, entonces leímos acá que dice que Alicia tiene 8 años menos. Entonces X menos 8 sería la edad de Alicia. Si yo sé cuál es la edad de Carlos, le resto 8 y entonces encuentro la de Alicia, que fue lo que hicimos acá. A la edad de Carlos, que son 26 años, que fue lo que nos dio la ecuación, le resté 8 y eso me dio 18, que es la edad de Alicia. Y esta ecuación que hicimos acá, la escribimos así porque acá al inicio dice la suma de las edades de Carlos y Alicia. Entonces, la de Carlos es X, más, porque aquí dice suma. La edad de Alicia, que es X menos 8, es lo que le sumamos acá, X menos 8, dice que nos tiene que dar igual a 44, eso lo dice aquí. Y a partir de ahí resolvimos el valor y encontramos que X es igual a 26. Y como X era la edad de Carlos, entonces la edad de Carlos es 26 años. Fue lo que contestamos acá. Y después encontramos el valor numérico de X menos 8, sabiendo ya que X es igual a 26. Y así encontramos que 26 menos 8 es 18. Y 18 es la edad de Alicia. Veamos el siguiente ejercicio. Dice, Andrea fue al centro comercial y compró 4 camisas y 2 pantalones a 75 lempiras cada uno. Compró 4 camisas y 2 pantalones a 75 lempiras cada uno. Dice, si en total le cobraron 290 lempiras, ¿cuál es el precio de una camisa? Aquí hay que analizar, ¿verdad? Porque me dice, Andrea fue al centro comercial y compró 4 camisas y 2 pantalones, ¿verdad? 4 camisas y 2 pantalones a 75 lempiras cada uno. Oh, ya entendí. Hay que leerlo despacio para no confundirnos acá. Dice, Andrea fue al centro comercial y compró 4 camisas y 2 pantalones. Y cada uno de estos 2 pantalones le costó 75 lempiras cada uno. Si en totales se cobraron 290 lempiras, ¿cuál es el precio de una camisa? Entonces vamos a hacer algo muy parecido acá. Vamos a ver a quién le asignamos la X. Entonces X en este problema va a ser el precio de una camisa. ¿Por qué? Porque es el dato que nosotros más desconocemos.
no sé cuánto valen las camisas. Mientras que los pantalones yo sí sé que vale 75 lempiras cada uno. Entonces dice que la persona le cobraron 290 lempiras. O sea, en las 6 cosas que ella compró, le cobraron 290 lempiras. Entonces, ya al escribir la ecuación, tendríamos que decir lo siguiente. X, recuerden que es el precio de una camisa. Entonces, ¿cuántas camisas compró ella? 4. Entonces vamos a escribir aquí, vamos a escribir 4X, que representaría el precio de 4 camisas. ¿De acuerdo? Si una camisa vale X y esa X la multiplicamos por 4, entonces lo que estamos obteniendo son el precio, pero de 4 camisas, que es lo que me dice acá. Y 2 pantalones. Ahora, ¿cuánto sería 2 pantalones? 75 cada uno. Entonces, 2 por 75 es igual a 150. 150 en pantalones, ¿verdad? Porque compró 2 pantalones a 75 lempiras cada uno, entonces en total gastó 150 solo en los pantalones. Entonces ahora veamos. Yo ya tengo que en las 4 camisas gastó 4X y en los 2 pantalones gastó 150, y la suma de las camisas más la suma de los pantalones me tendría que dar lo que dice acá que gastó en total, que le cobraron 290. Entonces para eso vamos a borrar aquí y vamos a escribir 4X, que son las camisas, más 150, que son los pantalones, me tiene que dar los 290 lempiras que le cobraron. Verifiquemos. 4X en las camisas, 150 en los 2 pantalones, y en total gastó 290 lempiras. Estamos bien. Entonces ahora resolvemos la ecuación, ¿verdad? Y hacemos transposición de términos. Copiamos el 4X, el igual, copiamos el 290, y si se fijan acá, el 150 que está positivo, a este lado lo tendría que poner negativo, porque lo estoy transponiendo del lugar, ¿verdad? Copio nuevamente el 4X y hago la resta. 290 menos 150, pues me darían 140. Ahora para encontrar X, lo que hago es dividir 140 entre 4. Y al dividir 140 entre 4 me da 35. Cabal, va. 35 cabal. Entonces esta es la ecuación que nosotros resolvimos, y recuerden que como es un problema tenemos que contestar la pregunta que nos están haciendo. La vamos a poner en verde igual que la anterior. Entonces la pregunta decía ¿cuál es el precio de una camisa? Acuérdense que X al inicio nosotros le asignamos el significado de que la X representaba el precio de una camisa. Entonces como aquí dijimos que, o encontramos que X es igual a 35, entonces nosotros podemos contestar que cada camisa cuesta 35 lempiras. 35 lempiras. Y ahí ya contestamos dos problemas. Pasemos a los últimos dos, con los cuales vamos a terminar esta tarea. El inciso C dice: el largo de un rectángulo mide el triple de lo que mide el ancho. Entonces vamos a ver si nos ayudamos aquí. Aquí tenemos un rectángulo. Vamos a poner un rectángulo aquí. Ahí tenemos más o menos un rectángulo. Entonces dice, si le ponemos un color para que mire bonito aquí. Entonces que tenemos aquí el X entonces. Entonces acuérdense que la parte más grande de un rectángulo se llama largo y la medida más corta se llama ancho, ¿verdad? Entonces, el largo de un rectángulo mide el triple de lo que mide el ancho. Ah, pero yo no puedo saber cuánto es el triple si yo no sé cuánto es el ancho. Entonces nosotros vamos a hacer lo siguiente. Al ancho le vamos a asignar X. ¿De acuerdo? Miren, al ancho le llamamos X. ¿Y cómo escribiríamos que el largo es el triple del ancho? ¿De acuerdo? Este es el ancho, X.
Luego el largo, según el problema dice, el largo de un rectángulo mide el triple de lo que mide el ancho. Entonces, si el ancho mide x, ¿cuál sería el triple? El triple pues sería multiplicar 3 por x, ¿verdad? Entonces ya tengo, con eso ya tengo que el ancho mide x y el largo mide 3x. Luego me dice el problema, si el perímetro del rectángulo es 48 centímetros, ¿cuánto mide cada lado del rectángulo? Bueno, entonces aquí ya vamos a plantear la ecuación, ¿verdad? La vamos a hacer aquí porque creo que está más bonito escribirlo acá. Bueno, el perímetro, recuerden de que es la suma de todas las medidas de los lados de una figura geométrica, en este caso de un rectángulo. Entonces, esta medida que yo tengo acá, permítame un segundo. Esta medida que yo tengo acá, x, es la misma medida del ancho de acá, y este largo que tengo acá es el mismo largo de abajo, ¿verdad? Porque es un rectángulo, los dos lados más largos son los mismos y el ancho igual son los mismos. Entonces, al momento de escribir una ecuación o la ecuación del perímetro, vamos a decir 3x. Imagínense que comenzamos por acá y le vamos dando la vuelta para acá. Entonces diríamos 3x más x más 3x más x. ¿De acuerdo? Ahí estarían los dos largos y los dos anchos sumados. Y como es el perímetro, estamos diciendo que la suma de esas cuatro medidas, según el ejercicio, dice que da 48. Después le ponemos las unidades, ya sabemos que son centímetros. En este caso no vamos a hacer ninguna transposición de términos porque todos los que tienen x ya están al lado izquierdo y el único que no tiene variable ya está al lado derecho. Lo que hay que recordar es que la x, cuando no tiene coeficiente, ahí hay un 1, igual que acá, ahí hay un 1. Entonces, como es una sola suma y todos los términos son semejantes, vamos a sumar. Vamos a decir 3 más 1, 4, 4 más 3, 7, y 7 más 1, 8x, igual a 48. Ahora nosotros, para poder encontrar el valor de x, ponemos que x es igual a 48 entre 8. El número del lado derecho se divide entre el coeficiente de x, ¿verdad? Que es 8 en este caso. Y al hacer la división obtenemos que 48 entre 8 pues es igual a 6. Ese 6, ¿qué significado tiene en el ejercicio? Siempre es importante que se pregunten cuál fue el significado que le asignamos nosotros a esa x. ¿De acuerdo? Vean, ¿se acuerdan que la x para nosotros es el ancho? Vamos a hacer esto un poco más acá. ¿Recuerdan? ¿Verdad? El x que nosotros encontramos es el ancho. Entonces nosotros sabemos que el ancho mide 6. Obligatoriamente 6. Aquí en la respuesta vamos a poner que son 6 centímetros, ¿verdad? Porque son las unidades que estamos utilizando. Y el largo, que es el triple del ancho, si ya sabemos que el ancho mide 6, ¿cuánto mediría el largo? Pues 3 por 6, 18, ¿verdad? Porque dice el triple. Acuérdense de eso siempre, el triple. Entonces vamos a hacerlo acá para que quede planteado. Entonces vamos a decir 3x si x es igual a 8, perdón, a 6. Vamos a encontrar el valor numérico de la expresión 3x, ¿verdad? Si x es igual a 6. Entonces vamos a decir que esto va a ser igual a 3, y entre paréntesis vamos a poner el valor de la x, que es 6. Y eso nos va a dar 18. 3 por 6, 18. Que sería el largo. Ahí están los dos valores, ¿verdad? El ancho que encontramos, que se llama x, que nos dio x, ¿verdad? Que nos dio 6, que es este que nos de aquí. Y lo que hicimos para encontrar este 6 fue sumar las medidas de todos los lados, ¿verdad? X más 3x, esto de acá también se llama x, y esto de acá se llama también 3x. Entonces
Entonces, el perímetro es la suma de las 4 medidas de los lados del rectángulo. Y según el problema, esas 4 medidas nos deben de dar 48. Sumamos los términos semejantes, que serían 3, 1, 3 y 1, y eso nos da 8x. El 48 lo copiamos de nuevo. Y para encontrar el valor de x, lo que hicimos fue dividir 48 entre el coeficiente de la x, que es 8, y al hacer la división nos da que x es igual a 6. Entonces, como x representa el ancho aquí en la figura, entonces el ancho del rectángulo mide 6 centímetros, y para encontrar el largo, lo que hicimos fue encontrar el valor numérico de 3x, si ya sabemos que la x vale 6. Aquí lo hicimos, ¿ve? Entonces 3 lo multiplicamos por el valor de x, que es 6, y 3 por 6 nos da 18. Por lo tanto, nosotros ya podemos poner aquí una respuesta. La pregunta que nos hacían en el problema es cuánto mide cada lado del rectángulo. Entonces vamos a poner respuesta. Entonces vamos a decir, el ancho del rectángulo mide 6 centímetros y el largo 18 centímetros. Y con eso ya nosotros ya tenemos ahí la solución del ejercicio C, del inciso C del ejercicio 5 y último ejercicio de la tarea, que tiene 4 partes. Vamos con este último y con el cual termina la tarea. Dice, Gloria sale para ir a la casa de su abuela 9 minutos antes que su hermano Luis. Oigan bien, hay que ir poniéndole atención muy bien a lo que dice. Gloria sale, dice, para ir a la casa de su abuela 9 minutos antes que su hermano Luis. Si se sabe, dice, que Gloria camina a una velocidad de 50 metros por minuto y Luis a una velocidad de 80 por minuto, después de cuántos minutos de la salida de Luis él alcanza a Gloria. Después de cuántos minutos de la salida. Bueno, entonces recordemos que distancia es igual a, según la fórmula, la distancia es igual a la velocidad por el tiempo, ¿verdad? Entonces la pregunta que nos hacen aquí es, después de cuántos minutos de la salida de Luis, después de cuántos minutos de la salida de Luis, él alcanza a Gloria. Ok, entonces primero vamos a afirmar algo aquí. Lo vamos a afirmar, vamos a escribirlo en color rojo. Eso tiene que quedar muy claro. Y vamos a decir que distancia es igual a velocidad por tiempo. ¿De acuerdo? Esa fórmula es muy importante que la manejemos. De hecho, la voy a poner a un ladito para que vean que vamos, aparte de la solución, la vamos a basar en esta regla. Distancia es igual a velocidad por tiempo. Entonces, cada uno de ellos tiene una velocidad a la cual camina y un tiempo en el cual alcanza a esta velocidad esta distancia. Entonces, de acuerdo a la pregunta que nos hacen, lo que nosotros tratamos de medir es en qué momento ellos van a estar a la misma distancia. O sea, van a ir caminando, digamos, uno a la par del otro. Aunque ellos se muevan con una velocidad diferente, la pregunta del problema es en qué momento ellos van a poder caminar a la par, aunque sea por un instante, ¿verdad? Ya sabemos que quizá el más rápido alcance a la más lenta y en algún momento se le pase, pero lo que queremos medir es el momento en el cual ellos alcanzan la misma distancia, en el momento en el que ellos se ponen a la par, digamos, aunque uno de ellos haya salido más antes. Entonces fíjense bien, para la niña que se llama Gloria, yo ya tengo los 9 minutos, o sea, ya tengo el tiempo, y además yo sé que la velocidad de esa niña es de 50 metros por minuto, ¿de acuerdo? O sea que nosotros el tiempo para la niña Gloria ya lo conocemos, son 9 minutos. Pero el tiempo que nosotros no conocemos es el del niño. ¿Por qué? Aunque sabemos que Luis
la velocidad que tiene es de 80 metros por minuto, los minutos no lo sabemos, o sea, no sabemos en qué momento él va a alcanzar a la niña. Por eso la pregunta dice, después de cuántos minutos de la salida de Luis, él alcanzará a Gloria. Entonces, basándonos en esa idea, nosotros vamos a escribir lo siguiente. ¿De acuerdo? Vamos a escribir lo siguiente. Vamos a multiplicar entonces, bueno, lo vamos a escribir aquí primero. Vamos a escribir distancia de Gloria. Vamos a ponerlo así. Distancia de Gloria, entonces ¿cómo sería? Entonces sería la velocidad que ella tiene, que son 50, lo vamos a hacer así breve, por el tiempo, que ella sale 9 minutos antes, ¿de acuerdo? Y distancia de Luis, ¿cuál sería la distancia de Luis? Pues sería la velocidad que siempre tenemos que multiplicar, pero de Luis, ¿va? La velocidad de Luis es 80. ¿Por quién? Por X. Entonces vamos a utilizar, porque va a confundir esto, vamos a usar mejor paréntesis. Entonces 50 por 9 es la distancia de Gloria. Y 50 por X, la velocidad de Luis. ¿Por qué la X? Entonces vamos a poner aquí, X va a representar tiempo en que Luis alcanza a Gloria. Ahí. Tiempo en el que Luis alcanza a Gloria. Ese es X. Entonces X para nosotros va a representar, lo voy a poner antes porque lo he puesto así en todos los ejercicios. Voy a poner aquí antes de todo. Ahí. ¿Verdad? La X representa el tiempo en el que Luis alcanza Gloria. La distancia de Gloria, pues ya sabemos que es la velocidad que ella tiene por 9 minutos que ella salió antes. Y la distancia de Luis sería la velocidad de Luis, que es 80, por este tiempo que es el que nosotros queremos saber, ¿verdad? Después de qué minutos él va a alcanzar a la niña. Entonces, como lo que nosotros vamos a comparar son las dos distancias, entonces nosotros tenemos que decir que 80x, porque vamos a comparar dos distancias, ¿va? Eso quiero que lo tengan muy en cuenta, lo voy a volver a explicar de nuevo. La velocidad por el tiempo me va a dar la distancia, entonces en este caso la distancia de Gloria es 50 por 9, que en realidad lo hubiéramos hecho esto, y 50 por 9 pues me va a dar 5 por 9, 45, 450 metros, ¿verdad? Y la distancia de Luis sería 80 por X, que también van a ser metros. Pero por los momentos hasta aquí conocemos. Entonces vamos a decir que 80X va a ser igual a 450. ¿De acuerdo? Esa sería la ecuación, ¿va? Porque lo que nosotros estamos viendo es en qué momento la distancia de Luis va a ser igual a la distancia de Gloria. ¿En cuántos minutos? Entonces para ello vamos a decir que X, acuérdense que X representa el tiempo en el que el niño Luis va a alcanzar a Gloria. Entonces X, para despejarla, vamos a dividir 450 sobre 80. Haciendo eso podemos cancelar un 0, el 0 de arriba y el 0 de abajo, y nos quedaría 45 entre 8. 45 entre 8, ¿cuánto sería? Sacamos la calculadora aquí solo para hacerlo rápidamente. Dividimos 45 entre 8. Aquí lo pueden ver, ¿verdad? 45 entre 8 y le doy igual. Y entonces eso me va a dar 5 en decimales, ¿verdad? 5.6. Si lo reducimos a una cifra decimal y omitimos estas dos cifras decimales, sería 5.6 minutos. Entonces X sería igual a 5.6. Igual nosotros lo podríamos dejar en fracciones, pero va a perder sentido. Entonces 5.6
min, ¿verdad? Que son minutos. Solo vamos a copiar aquí. Vamos a copiar aquí. Y también vamos a tener que dar una respuesta, ¿verdad? La pregunta del ejercicio es la siguiente. Dice, después de cuántos minutos de la salida del bis, él alcanza Gloria. Entonces la respuesta sería, la alcanza después de 5.6 minutos. Esto lo podemos hacer un poco para acá. Esta fue la ecuación que resolvimos. Y esta fue la idea general que nosotros utilizamos, ¿verdad? Esta fue la idea principal que nosotros utilizamos, distancia, velocidad por tiempo. Y la respuesta del problema sería esta. Entonces, con esto analizamos la explicación de la tarea de la semana. Hasta luego.